Muy buenas, mi nombre es Javier Escalada, endocrinólogo. Actualmente soy el director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra y en los próximos minutos les voy a presentar el resumen del estudio BRIGHT renal. En los pacientes con diabetes y afectación de la función renal es habitual tener que recurrir a tratamientos con insulina. Sin embargo, no existen muchos datos acerca de la eficacia y la seguridad de la insulina en este tipo de pacientes, que además sabemos que son pacientes de alto riesgo de hipoglucemia y alto riesgo cardiovascular. Por fortuna, recientemente se han publicado los resultados del estudio BRIGHT renal, que complementan además a los resultados también recientes del metaanálisis de los estudios ELISION y que arrojan luz sobre el uso de la insulina en esta población de especial riesgo. Vamos a verlos. Bien, el estudio BRIGHT renal es un subanálisis preespecificado del estudio BRIGHT que, recordemos, comparó la eficacia y la seguridad de Glargina 300 versus Degludec 100 en pacientes naïf para el tratamiento con insulina. En este subanálisis se han analizado estos mismos objetivos, es decir, eficacia y seguridad, en tres grupos de pacientes, teniendo en cuenta la función renal o filtrado glomerular estimado, concretamente aquellos que lo tenían por encima de 90, entre 60 y 90 o por debajo de 60 mililitros por minuto. En el subanálisis BRIGHT renal se objetiva una mayor eficacia de Glargina U300 en términos de hemoglobina glicada en aquellos pacientes con una función renal más deteriorada, es decir, aquellos con el filtrado glomerular estimado por debajo de 60. Y con la misma seguridad en términos de tasas e incidencia de hipoglucemia en pacientes con cualquier grado de afectación renal, incluido, por supuesto, aquel grupo de pacientes con la función renal más deteriorada, es decir, aquellos con el filtrado por debajo de 60 mililitros por minuto. En cuanto a la dosis de insulina y siguiendo un poco a aquella población general del estudio BRIGHT original, dentro de cada subgrupo de afectación renal, las dosis iniciales promedio de Glargina 300 son mayores que las de Degludec, porque se han seguido las recomendaciones de ficha técnica, es decir, dosis de inicio de 0,2 unidades por kilo de peso para Glargina 300 frente a 10 unidades de inicio para Degludec 100 y se mantuvo más alta para Toujeo, Glargina 300, durante todo el estudio. Sin embargo, para ambos grupos de tratamiento, la dosis media de insulina diaria fueron más bajas para el subgrupo de pacientes con la función renal más deteriorada, es decir, aquellos con filtrados por debajo de 60 mililitros por minuto. Si estos resultados los juntamos, como he dicho al principio, con los del metaanálisis de los estudios ELISION, vemos que se complementan en gran manera, aunque también hay que tener en cuenta que en el metaanálisis de los estudios ELISION la comparación se hizo entre Glargina 100, Lantus, y Glargina 300, Toujeo, en este caso observándose una mayor seguridad para Glargina 300, una reducción muy interesante en términos de hipoglucemia, manteniendo la misma eficacia en términos de hemoglobina glicada que la insulina Lantus. Así pues, como mensajes para llevar a casa, yo les diría que el paciente renal es un paciente complicado con un riesgo elevado de hipoglucemia, por lo que las evidencias que acabamos de ver son especialmente importantes, posicionando a Toujeo como una insulina basal eficaz y segura, incluso en pacientes con filtrados bajos, y especialmente en ellos, que sería deseable disponer de estudios diseñados para este tipo de poblaciones especiales, por supuesto, y que mientras tanto, lo que yo les puedo decir es que la experiencia clínica personal concuerda con estos hallazgos. Muchas gracias por su atención.